Estamos acostumbrados a ver estos nazarenos de escayola o alabastro, pero en esta tienda, que está en Zaragoza desde hace 9 años dedicándose casi exclusivamente a la Semana Santa, podemos ver antiestrés como este. Lo vemos hoy, Aragón en Abierto. Enseguida veremos esas historias. En este mes de abril en Aragón TV estamos de aniversario. En Aragón en Abierto han sido varias las presentadoras que han podido ver ustedes en los 5 años de nuestro programa. Aquí va un pequeño homenaje para todas ellas. Fresco, dinámico y natural. Vidas. Eso es Aragón en Abierto. Un trocito de las vidas de los aragoneses. A las 6 de la tarde enseñamos con una sonrisa los pueblos, barrios y ciudades de Aragón. Un nuevo reto. Una nueva ilusión. Nos vemos en Aragón en Abierto. Seguiremos muy pendientes de la historia de Aragón en Abierto esta tarde, pero ahora viajamos hasta Villafranca de Ebro, donde van a ver el arte que tienen, en este caso, Cristina, sus mujeres. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. El arte que tienen sus mujeres, y como yo te digo siempre, qué suerte tienen sus nietos y sus nietas, también sus hijos y sus hijas, porque ya sabes que estas mujeres trabajan para ellos. Y en este caso te puedo poner hasta nombres a las prendas que hacen esas abuelas artistas. Esta camiseta, por ejemplo, es de un niño que se llama Víctor, esta de un niño que se llama Miguel, y esta de una niña que se llama Leire. Me cuentan que ya las han estrenado, pero que hoy estas camisetas, bueno, querían que estuviesen aquí para ver lo que hacen estas señoras. Esta es la parte del patchwork, enseguida las conoceremos, pero más cerca de mí tengo a las bolilleras, también tengo que hablar con ellas, y a Mercedes, que voy a hablar con ella la primera, porque además me dijo, oye, si quieres preguntarme, pregúntame. Yo dije, una señora valiente. Y Mercedes, cómo no, está trabajando para sus nietas. ¿Qué le está haciendo, Mercedes? Pulseras para mis nietas, que estuvieron para las Navidades, me dijeron, ya, yo quiero una pulsera. Y aquí estoy, claro, preparando la pulsera. Además la eligieron ellas, esto ya no es sorpresa, aquí ya hay nivel. El hilo y la pulsera. Y aquí está la abuela trabajando para ellas. Pero seguro que con ilusión, ¿verdad, Mercedes? Uy, barbaridad. Claro, si eso yo ya sé, si además les encanta, nos cuentan. Me estaba contando que su nieto es periodista también. Te lo agradecen mucho. Claro, y se las pondrán además y presumirán de abuela, Mercedes. Sí, ya lo creo. Pero además yo hoy me he alegrado porque Rosa, pues en este caso no está trabajando para otra persona. En este caso ha decidido hacerse algo para sí misma, ¿verdad, Rosa? ¿Qué es? Un pañuelo. Un pañuelo de encaje, bueno, sí, que lo acabamos de empezar, pero seguro que es muy bonito, ¿a que sí? Muy bonito, sí. Oye, Rosa, y sabes que estás sentado al lado de la más joven del grupo, ¿no? Hombre, que tenemos aquí a Ana. Bueno, vamos a decir que está ahí un poco cortadilla, mira qué aplicada, pero le vamos a ver aunque sea la cara y esos mofletillos. Ana, 8 años, que tienes, la más joven del grupo. Sí. ¿Y qué suerte tiene que le está enseñando? ¿Quién te está enseñando a hacer bolillos? Mi abuela. Su abuela, que es Chon, que está aquí a mi lado, porque además esta es una historia muy bonita. Aquí tenemos a la generación más joven, pero este taller, Chon, lo empezó tu madre hace ya muchos años, ¿no? Empezó hace 19 años mi madre con otras señoras mayores porque querían salir un día de casa para convivir juntas y hablar de sus cosas y hacer labores. Y esto ha seguido, estamos siguiendo. Van desapareciendo, van viniendo gente joven. Claro, porque además es una de las partes bonitas de estos talleres, además de todas esas obras de arte que están viendo ahora mismo sobre la mesa, en las paredes, las que están haciendo ellas, también es esa amistad, ¿no? Ese grado de juntarse, porque además aquí no hay ninguna profesora, no. Esa amistad que se plasma en que os enseñáis unas a otras, ¿no, Chon? Lo que sabe una lo enseña a la otra y lo que... Si tienes algún problema lo comentas y siempre hay alguien que sabe sacarte del apuro. Bueno, y la prueba de que están enseñando, fíjense, Ana, qué concentrada está. Bueno, yo no sé si es un poco porque está así disimulando, ¿verdad, Ana? Que está haciendo algo parecido a esto que ven aquí. Esto es lo que está intentando hacer Ana, que eso lo hizo su hermana, ¿no? Que tenía 11 añitos, ya no viene aquí, pero ahora le ha tocado a Ana aprender, ¿verdad, Chon? Bueno, lo he vuelto a romper, pero ahora lo vamos a arreglar, ¿no? Que ya se nos ha soltado un par de veces, pero ahora lo arreglamos. Vale. Bueno, estas son... Las que están haciendo bolillos, como decimos, hay muchas, pero ahora me voy a acercar a la mesa del patchwork o trabajo de pedacitos que decíamos antes, porque yo al empezar hoy hablaba de esas camisetas de Miguel y de Leire, pero vaya, Juan, le estás haciendo a los nietos, ¿eh? No, fíjate tú, estoy haciéndole una colchamanta a Miguel. ¿Qué es esto? ¿Cuántos años tiene Miguel? 4. Ya tiene de todo, ¿no? La abuela le ha hecho de todo. Tiene de todo, Leire ya lo tiene y ahora le toca a él. ¿Y Nico?
Usted está trabajando, yo creo que también para alguien, ¿no? Ah, para usted. Bueno, que también se lo merece, ¿no? Estoy haciendo una colcha para mi hija, pero de momento estoy haciendo los cuadros, luego ya se juntan. Esto me imagino que es mucho trabajo, ¿no? Algún día. Hombre, claro que sí. ¿Y no, cuánto se tarda más o menos en hacer esto? Bueno, yo llevo todo lo que es este curso. Espero terminarlo para septiembre. Para septiembre. Bueno, pues ahí dejamos la fecha, ¿no? Bueno, yo no sé qué tal se le darán las labores, yo creo que muy bien porque ya hemos visto muchas cosas suyas, pero yo creo que lo que se le da muy bien a usted es la repostería. Porque ahora mismo, claro, ya sabes, Alba, que cuando venimos a estos talleres también sabemos que también les gusta merendar. Y fíjate lo que tenemos por allí. Fíjate. Yo no las he probado, pero las probaré ahora. Se las ha hecho usted, ¿no? Claro, las orejas. ¿Y qué tal diente tienen sus compañeras? Pues bueno, me mandan a que las haga con que miro. ¿Cuántas ha hecho hoy? Pues hoy he hecho 2 huevos. Y fíjate, se han salido. Bueno, ya vamos a acabar con la mayor, con Adoración. Adoración, me encanta su sonrisa. Sí. ¿Sabéis por qué sonríe tanto Adoración? Porque tiene... ¿Cuántas hijas tenía? ¿Cuántos bisnietos, Adoración, que está usted muy orgullosa? Bisnietos tengo 2 y una que van a hacer 3, que para ella le estoy haciendo una mantita. Bueno, pues fíjense cómo le brilla la cara a Adoración. Si ya decimos que trabajan a gusto para sus nietos, nietas, en este caso bisnietos. Labores, pero ahora ya no puedo. Bueno, pues con calma, ¿no, Adoración? Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar merendando, vamos a probar bueno, pues toda esta repostería que ha hecho ellos, pero la que yo creo que va a merendar antes va a ser Jennifer. Jennifer, que hoy además te has ido a Calatayud, ¿y qué es lo que nos vas a cocinar? Pues verás, Cristina, lo que os voy a cocinar a ti y a todos los espectadores de Aragón en Abierto, y además no lo voy a cocinar yo, lo va a cocinar José María. Yo le voy a ayudar como siempre moralmente, que ya sabéis un poco qué es lo que hacemos nosotros en Aragón en Abierto. Pero os voy a decir, tenemos la gran suerte, hoy estamos en la cocina, pero es como una premier de cine, porque vamos a cocinar macarrones con crema de morcilla y piñones. ¿Y por qué he dicho yo lo de la premier? Porque este plato hoy lo ven ustedes aquí, pero no lo vuelven a ver hasta la Feria de la Pasta en Daroca, dentro de 2 semanas. ¿A que sí? Exactamente, este lo presentaremos el día 30 de abril en la Feria de la Pasta, que se celebra todos los años en Daroca, y lo vamos a presentar ahí. Pero hoy tenemos aquí la primicia, así que vamos a decirles ya los ingredientes para que en casa se enteren de cómo pueden cocinar estos macarrones con crema de morcilla y piñones. Acércate conmigo, José María, por si acaso se me olvida a mí alguno, tú me echas un cable, ¿vale? Tú eres mi apuntador. Vale, por un lado, pues macarrones, claro. Piñones, morcilla, harina, aceite, sal y pimienta, nata y leche. Vale, ¿y cómo empezamos esta receta? ¿Qué es lo que hacemos primero? Empezamos primero poniendo el agua con un tenemos ya aquí con un poquito de aceite para que se suavice la pasta. Y te paso yo los macarrones, ¿vale? Vale. Y ya esperamos a que esté un poquito caliente, claro, para echar la pasta. Exactamente. ¿Esta pasta es de algún sitio en especial? Sí, esta pasta es de Pasta Romero, de Daroca, que siempre es el que nos patrocina parte de la fiesta, de la feria, y el que nos ayuda mucho a que estas cosas se puedan hacer. Además eso, pasta aragonesa, que además es muy crujiente, que es lo que yo siempre he escuchado de esta pasta. ¿Qué más vamos a hacer por aquí? Bueno, pues ahora vamos a preparar para poner los piñones, le ponemos un poquito de aceite. ¿Por qué utilizas una cazuela tan alta? Porque como acostumbrada a hacer la crema, pues siempre la hago así en cazuelitas un poquito alta para poder darle vueltas, no manchar mucho. Yo lo que quiero saber, José María, porque viendo aquí los piñones sería un poquito la parte más cara del plato, ¿verdad? Porque sí. Siempre parece que es un fruto seco que es difícil de conseguir, no hay en todas las tiendas, pero luego, ¿qué pasa? Que le aporta... Le aporta unos sabores muy especiales, porque el piñón es muy sabroso y muy bien, y es caro, pero en realidad también, como se echa poca cantidad porque necesita poco para dar los sabores, pues tampoco es un plato que pueda salir muy caro. Yo calculo a lo mejor un plato que puede ser para 4 personas que valga 2 euros o 2,5 euros. ¿Cuánto tiempo dejamos aquí los piñones? Pues aproximadamente como 30-40 segundos, lo que dura dorarse. Y ahora sí, que además vemos que algunos se doran súper rápido. Esto es por la cantidad de calorías que tienen los frutos secos, ¿no? Ahora ya echamos... ¿La morcilla? Vale, pregunta obligada también, ¿de dónde es esta morcilla? Sí, la morcilla es también de aquí de Calatayud, es de La Dolores. Y la verdad es que tiene una calidad muy rica y da muy sabor. Morcilla de arroz, ¿verdad? Morcilla de arroz, sí. Mira, los piñones ya están casi. Ahora un poquito de... Se nos ha empañado la cámara, Jennifer. Tenemos aquí.
¿Se os ha empañado? Bueno, pues nada, os lo tendré que contar. Bueno, lo que estamos viendo, a ver, os lo voy a limpiar con el delantal. Puedes echar una mano a nuestro compañero. No sé si veis un poquito mejor o lo he encuadrado yo más. De verdad, mejor. No me mientas, Alba. La nata, por aquí. ¿La nata o la leche antes? Sí, las dos cosas echamos a la mesa. Bueno. Voy dándole vueltas para que se vaya trabando la sal. Ahora se volverá a empañar. Exactamente. Ahora la leche. La leche, así. Un poquito de sal. Un poquito de sal. La sal te dejo que la eches tú porque yo soy muy sosa cocinando. La nata necesita poca sal, como todos los productos lácteos necesitan poca sal para que no estén fuertes. Y luego ya pues echamos un poquito de pimienta, que la tenemos aquí, ¿verdad? El pimentero, vale. Echamos un poquito de pimienta y ya ven ustedes, es un plato tan rico como sencillo. Sí, porque además es muy fácil de hacer. Vale, a ver, ¿cuánto tiempo estaríamos ligando esta salsa? Pues aproximadamente 3 o 4 minutos. O sea, 3 o 4 minutos. Pero ¿sabes qué es lo bueno, José María? Que estamos en la tele y vamos a hacer trampas. Sí. Así que voy a sacar por aquí la salsa que José María previamente ya ha ligado y la voy a dejar. ¿Dónde la dejo? ¿La dejo aquí? Aquí mismo. Aquí. Y voy a sacar también la pasta que nosotros también tenemos ya cocida. ¿Cuánto tiempo debe estar cociendo la pasta? Que haces una pregunta que en casa todo el mundo dirá, pues hombre, lo que ponga en el paquete de pasta, pero no. Sí, pero yo siempre aconsejo por lo menos 2 minutos o 3 menos de lo que pone en el paquete de pasta, porque lo que interesa es que una pasta sobre todo se quede al dente, porque es cuando está rica, porque si una pasta está muy cocida... ¿Me cuentas esto? Vamos a ir montando el plato para que vean en casa cómo queda. Sí, me contabas eso, que tiene que quedar al dente, ¿verdad? Exactamente. No hay que dejar la pasta pasada, tiene que estar para que podamos morder, no solamente tragar como si ya no tuviéramos dientes. Exactamente. Vale, y a ver, salsa. Es un plato que es muy sencillo y muy sabroso. A lo mejor. Y que además tenemos la suerte, dilo José María, de verlo hoy en primicia. El que quiera verlo tendrá que ir a la Feria de la Pasta dentro de 2 semanas. El día 30, al mediodía sábado, lo presentaremos en la Feria de la Pasta. Va a ser la primera vez que se haga este plato para público. Pues nada, ya lo saben, aquí lo han visto por primera vez en Aragón en abierto. Pues ahora a disfrutarlo, Jennifer, esa suerte que tenéis. Gracias. Hace días que se lo llevaron, ya, los cables. O sea, que se han cebado con esta zona. Sí, sí, el cable del alumbrado y todo lo que pilla. En Semana Santa Aragón se viste con sus mejores galas, sobre todo los cofrades y hermanos. Pero en el caso que les vamos a contar ahora, más si cabe, ¿verdad? Buenas tardes, Vita. Buenas tardes, Alba. Con mucho estilo, así procesionan los hermanos y cofrades de La Piedad. Y es que hace alrededor de 30 años que Justo Jimeno se encarga de estos hábitos. De hacer los hábitos, sí. Porque antes, pues el que los hacía antes se murió y luego los hizo uno, pero eran unas telicas un poco blandas. Y claro, La Piedad tiene a gala llevar unas telas que se llama estameña, y que es una tela que está hecha directamente de las ovejas, viene de la zona de Zamora. Voy a interrumpir a Justo, porque claro, es que aquí es arte y parte, ¿eh? Bueno. Porque encima es parte de la cofradía. Claro, soy el hermano costurero, cariñosamente. Bueno, o sea que estas telas que le he interrumpido son telas que vienen de Zamora. Sí, esto es el color natural de la oveja. Y me contaba que tienen una particularidad. Sí, bueno, pues si el año llueve más, las hierbas comen más hierba, las ovejicas, y entonces sale la tela mejor, más gorda, se hace más frío. Y de hecho aquí vemos un ejemplo como incluso varía un poco también el tono. ¿Ves? Aquí tienes este que es más blanco, este es que es antiguo, ¿sabes? Que este es antiguo. Pero los que se hacen este año ha tocado más amarillento. Luego con el tiempo pues se va poniendo más oscuro, más oscuro. Y yo le estaba advirtiendo que parece ser que en la Semana Santa va a hacer buen tiempo. Bueno, pero claro, llevando, nunca mejor dicho, una manta zamorana como esta, yo no sé si... Y el capirote que también ustedes lo cosen. Es lana también. Yo no sé cómo se lleva esto debajo del hábito. Pues es sacrificio todo. Todo por la Virgen. No te rías, que esto es serio, todo por la Virgen. Bueno. Y me decía, y yo hago penitencia todo el año, porque claro, aquí se cosen los hábitos, pero también se hacen arreglos de los hábitos. Se hacen arreglicos, sí, sí. Y sufre mucho, se sufre mucho. Sí, pero bueno, todo por la piedad, todo por la piedad. ¿Por qué se sufre? Sí, pues porque, bueno, pues por eso, porque hay que probar que vienen, que no vienen.
se les avisa, luego, bueno, pero bueno, todo se supera, ¿eh? Todos los años se aquí superan. Tenemos, mira, está sonando el teléfono, a lo mejor es algún... Seguro que es alguno que algún viene tarde, hermano que dice, ay, va, que me acabo de dar cuenta de que tengo aquí el hábito que no lo he ido a buscar. No, estos son los últimos que quedan porque ya se han hecho casi 42 o 43 se han hecho este año, sí. ¿Y cuánto vale un hábito? Pues 250 por ahí, completo, todo completo, con capirote, con todo completo, cíngulo. A mí estábamos hablando y este, por ejemplo, que es de niño, claro, se adapta, la manga hay que probarla ahora, ¿verdad? Este hay que probarlo, sí, es que este es muy pequeñico, pero porque esto luego se va sacando el doble, hay que ir adaptando el traje. De niño les dejamos un doble bastante generoso, porque claro, las madres vienen, oye, que me dure, claro, pero luego la anchura no les da. Pero bueno, ya lo ves, fíjate, un pedazo doble ahí, que esto ya está que hasta la primera comunión por lo menos. Esto me suena también a algún traje de regional también que se adapta para la ofrenda. Incluso antes era costumbre que los de la Piedad, los niños, comulgaban la primera comunión vestidos de... Pero vamos, esas costumbres ya se han quitado. Ya se ha perdido. Se ha perdido total. Bueno, tenemos aquí los trajes preparados, estos son los que van a venir a buscar. Exactamente, faltan estos dos que son los nuevos y estos son usados que los hemos traído porque como se han llevado ya todos, que estamos a unas fechas que ya, la procesión es ya el martes, empezamos nosotros ya con la del refugio, sacamos el Cristo del refugio y lo llevamos a Santa Isabel con la Virgen. Bueno, que aquí hablaba de esta penitencia, no va a llover, creo yo. Cruzo los dedos, pero además Aragón Televisión, Aragón TV va a estar ahí, por supuesto, en Semana Santa. Hablaba de la penitencia, pero yo creo que en realidad está justo deseando la Semana Santa y de hecho, mira ya los hábitos con gana. Y es que la tenemos a la vuelta de la esquina y además en este caso con mucho estilo, Alba. Gracias, Vita, pues por supuesto con muchísimo estilo y ya tenemos, los hábitos preparados, pero atentos también a esta tienda especializada, en este caso en la fabricación, Martina, de todo tipo de detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, tambores infantiles como este, con parche de cuero natural, y aquí hay muchísimos artículos. Es una tienda que lleva 9 años abierta en Zaragoza. En ciudades como Sevilla hay muchísimas tiendas como esta, pero aquí en Aragón es la única. Decíamos tambores infantiles, pero también las baquetas de estos tambores en miniatura, como pendientes o incluso como llaveros. Y este año, la novedad, estas pulseras de cíngulo que han sido todo un éxito de ventas. ¿No es así, Carlos, dueño de la tienda? Sí, efectivamente, es una de las grandes novedades. Y como decíamos, todo un éxito, la gente viene y se compra la del color de su cofradía o incluso gente que no pertenece a ninguna cofradía. Sí, cada uno compra la del color de su cofradía, incluso las colecciona, ¿no? Y también gente, como muy bien dices, que no es, pero las llevan porque, bueno, está siendo un furor. Son unas pulseras que realmente lo que vienen a recordarnos son las cuerdas con las que se sujetaron las manos a Cristo en el momento de los azotes, ¿no? Por ahí, de ahí el nombre de cíngulo, que es el mismo que recibe la prenda de los hábitos penitenciales con la que ceñimos la túnica todas las cofradías. Otra novedad este año, estos nazarenos, arriba tenemos pintados casi todas las cofradías de Zaragoza y este año son de alabastro, no de escayola, como era antes. Sí, la escayola es mucho más frágil y hemos conseguido hacer ya unas piezas en alabastro que da una dureza mucho mayor y las ofrecemos bien para que cada cliente la pinte a su gusto o ya personalizadas con los diferentes colores de hermandades, no solo de Zaragoza sino de toda España, porque realmente nosotros trabajamos para toda España y hemos enviado varias fuera de aquí. Y para los niños y también para los cofrades que salgan muy nerviosos a la procesión, están estos antiestrés, ¿no? Que pueden estar así en la procesión quitándose ese nerviosismo. Sí, efectivamente, son unos muñequitos de una goma especial que se pueden, como has hecho, chafar y vuelven a su sed, pueden jugar con las manitas. Es un muñequito antiestrés que denominamos y bueno, que tiene también otras utilidades, pero es también uno de los productos más punteros. Inciensos importantísimos en la Semana Santa, estos llegados de Sevilla. Sí, allí es norma que cada cofradía tenga su propio incienso. No faltan para nosotros las más importantes, tal vez, sin desmerecer a ninguna, el incienso que quema la Macarena en la noche del Jueves Santo. Que es este que tenemos aquí. Este de aquí. El de allá es el que quema la Esperanza de Triana.
Y luego tenemos pues el de Jesús del Gran Poder, el de la Estrella, de la Virgen de la Estrella y la del Cristo de los Gitanos, por nombrar algunas de las más representativas. Y aquí en Aragón sí que ponemos el Belén en Navidad, pero no estamos acostumbrados a poner la Pasión en casa. En otras ciudades españolas sí que se hace. Sí, esta es una apuesta que llevamos 2 años con ella, que a ver si conseguimos introducir esa costumbre, porque en Andalucía, como tú muy bien dices, igual que se monta el Belén, la gente en sus hogares pues monta la escena de pasión, con sus tierra, con su musgo, con sus caminitos, pero en lugar de haber figuras de pastores, ovejitas y un portal, pues lo que hay es una escena de la pasión representada. Y abajo figuras que realizáis tú y tu mujer, a mano. Sí, están totalmente modeladas a mano y pintadas, sigo con la personalización, que es algo muy importante de los servicios que ofrecemos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. También tenemos aquí pequeños tambores, incluso pins, como decíamos, pendientes, adornos para el móvil y pulseras. Todo para que esta Semana Santa salgamos a las calles aragonesas bien ataviados. Desde luego, Martina, no hay detalle que no podamos encontrar en esa tienda. Gracias. Y si antes recordábamos con ustedes a todas las presentadoras de Aragón en Abierto, tampoco nos olvidamos de nuestros redactores y cámaras que viajan por todo Aragón para acercarles las historias y secretos de nuestra comunidad. Aragón en Abierto. Estos trucos de escalada los enseñamos aquí en unos minutos. Ahora nos preparamos, Ana. ¡Es alucinante! Vamos a saludar. Nos vamos de vacaciones. Más barato. Me preparo. Estamos sobrevolando Zaragoza en globo. Te lo pasas como un niño. El robo del cobre de las tuberías en Zaragoza impide que funcionen las fuentes de las riberas del Ebro. El problema es que los destrozos que causan los ladrones superan en 10 o 12 veces el valor del cobre sustraído. Enseguida hablaremos de estos robos, también de los ocurridos en la Almunia, pero antes saludamos a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Hola, Alba, buenas tardes.